Sí, doctor. Hola, carambolas. Sí se ve, doctor. Sí se ve, ¿verdad? Naomi. Sí, doctor. Bueno, nos habíamos quedado en esta parte, la disostosis cleido-craneal. Hemos hablado de esta y nos faltaba hablar de este síndrome de Lefebvre, ¿no? También es conocida como enfermedad de Papillon o síndrome de Papillon, en la que se produce una periodontitis destructiva juvenil. Cierren sus micrófonos, por favor. Cierren sus micrófonos. Ya. Entonces decíamos que en este síndrome existe una periodontitis destructiva juvenil grave. La causa es desconocida, muchas veces no las conocemos, ¿no? Miren, pero resulta que de alguna manera empieza a inflamarse todo el periodonto. Miren como tenemos acá, como observamos acá, ¿no? En algunos casos, pues he encontrado que tiene mucha relación con una herencia autosómica recesiva, localizada en el cromosoma 11 del brazo largo. Está asociada a alteraciones del sistema inmune. Clínicamente se inicia en la niñez con eritema generalizado de plantas y manos, que luego se va extendiendo hasta los codos y las rodillas, ¿no? Particularmente produce esto que se denomina queratodermia generalizada, ¿no? Primero aparece una hiperkeratosis, un engrosamiento de las plantas, de las palmas de las manos y por último todo el cuerpo. Miren, esta es una variante que también es conocida como la ictiosis, ¿no? Son enfermedades en las que se produce bastante queratina, una hiperqueratinización, ¿no? En este caso aparece, dice, como reza la leyenda acá, en este síndrome de Lefebvre, entonces aparece la hiperkeratosis, ¿no? La queratodermia, fundamentalmente iniciada en la planta y en las palmas. Primero se pone roja, enrojecida, eritematosa esta zona, luego después le sigue una formación de queratina exuberante en esta zona, ¿no? Pero ven cómo se expande y luego pueden aparecer en los codos, en las rodillas, etcétera, etcétera, ¿no? En los dientes hay retardo en la dentición secundaria por falta de un retardo en la caída de los dientes temporales. En otras palabras, en la radiografía podemos encontrar dientes supernumerados. Entonces, en este síndrome del Lefebvre hay problemas de periodontitis fundamentalmente. Además, hay alteración, ¿no? Una falencia en la caída de los dientes y fundamentalmente también está asociada a problemas de la piel, la queratodermia generalizada. El síndrome orofacial digital tipo 1, ¿no? Ahí hay variantes que van del 1 al 9. La causa cuya causa se debe a una herencia autosómica dominante ligada al cromosoma X, ¿no? La lesión parece encontrarse en el brazo corto de la subunidad 5, afecta a mujeres y a varones por igual, ¿no? Clínicamente, ustedes están observando acá qué tiene el paciente con este síndrome orodigital. Podemos desglosar, miren, oro significa que en este síndrome va a haber lesiones a nivel de la boca y digital cuando hay lesiones a nivel de los dedos. Entonces encontramos en la clínica, dedos de la mano y el primer ortejo del pie existe clinodactilia o puede existir sindactilia o braquidactilia y otras alteraciones óseas en los huesos largos, pero fundamentalmente el problema parece encontrarse a nivel de los dedos de la mano, ¿no? Además existe un retardo mental, una talla corta, a nivel facial existe hipertelorismo, una microretrognatia, una milia en la cara. Miren, esta es la milia, lo que nosotros conocemos con los mochitos, ¿no? Esto generalmente se observa en los recién nacidos, a nivel de la región del ala de la nariz, ¿no? Ahí vemos unos granitos finos, como están observando. Parecen mochitos,
Pero esto es en el nacimiento. Pero ¿qué pasa si ya en un niño encontramos esto y encontramos lesiones en la boca? Entonces podemos decir, parece corresponder a un síndrome orofacial digital tipo 1, ¿no? Milia en la cara, extendida hasta la oreja. Alopecia significa que le faltan zonas de cabello, ¿no? O puede encontrarse también el pelo seco. La nariz aguileña, una microretrognatia en la boca, una frénula oral aberrante por anormalidades linguales y una hendidura de la arcada palatina, crestas alveolares, anormalidades dentarias, el labio leporino, como ustedes están observando, fisura del labio superior, fisura lingual, anquiloglosia, amartomas y anormalidades dentarias. Como verán, es un síndrome florido. Sé que esto es difícil de grabar, ¿no? Difícil de que uno pueda acordarse de qué alteración, pero fundamentalmente, desglóseme, síndrome oro, hay lesiones en la boca, fundamentalmente, vean, aquí labio leporino o hendido, y lesiones digitales. Además, como ustedes ven en esta imagen, puede coexistir la milia, ¿no? Síndrome. Enfermedad de Paget es una enfermedad bueno, he empezado a mostrarles, este es un pezón, ¿no? Vean acá, es un pezón. Y hay que diferenciarlo, porque también este mismo término se utiliza en pezón, como también se puede utilizar en lesiones de los huesos. Miren, el Paget no es nada más que un cáncer que ha nacido en los ductos y bueno, ha salido hacia el pezón, ¿no? La enfermedad de Paget, ¿no? Pero no vamos a hablar de este caso, ¿no? Realmente hay cuánta gente que entra a observar la literatura y dice, quiero saber un poquito más de la enfermedad de Paget. Y seguramente que la mayoría de las veces que entren a internet, pues les van a orientar a que la lesión esté en el pezón. Es otra enfermedad de Paget. Hoy nos vamos a referir a esta enfermedad, pues que lesiona los huesos, ¿no? La causa es desconocida, ¿no? Donde pueden existir alteraciones endocrinas, autoinmunitarias, errores innatos del metabolismo del mesénquima. Y aquí va lo más importante, la presencia del paramyxovirus, es un virus lento, ¿no? Bueno, nosotros hemos tenido en el hospital a casos de jóvenes que han presentado estas lesiones. Miren cómo el cráneo, los huesos del cráneo, a nivel de los huesos del maxilar, a nivel de los huesos de la pelvis, han ido empezando a alterarse en su estructura, en su densidad. Miren cómo estos huesos parecen unos huesos carcomidos, alterados, irregulares. Miren por acá, ya no es ese hueso con dos hojas, con dos tablillas íntegras, pero estamos viendo que ya es irregular una de las tablillas, la tablilla interna, ¿no? Entonces, esta lesión, pues, deforma el hueso y por eso también es conocida como osteitis deformante, ¿no? Vean, tenemos a la osteitis deformante. Clínica, 20% afecta a maxilares, a predominio maxilar, ¿de acuerdo? Y es bilateral, es decir, puede afectar al maxilar superior, el lado derecho, el izquierdo, bilateral. Hay dolor y deformidad, se empieza a deformar, ¿no? Puede ser que en la consulta le llegue un paciente de este tipo y les diga, doctor, no, doctora, me duele la mandíbula o me duele el maxilar y siento que se me está deformando, doctor. Tal vez es por una pieza dentaria que me han extraído mal o se me ha infectado, no sé, pero últimamente estoy notando que mi mandíbula o mi maxilar se está deformando. Entonces le pedirán una placa radiográfica y se observan algunas irregularidades en ese maxilar, pues ustedes dirán, no será una enfermedad de Paget, ¿de acuerdo? El paciente puede tener dolor de cabeza y cefalea, vértigo, ¿no? Sensación de mareos, alteraciones visuales y auditivas por obstrucción de los orificios de salida de los nervios craneales y los vasos. Puede haber sordera, puede haber ceguera, etcétera, ¿no? En casos de uso de prótesis, un reajuste constante, ¿no? En el caso de que tenga prótesis superior, pues hay que reajustar porque es un hueso que, como ustedes verán acá, que cada vez con el tiempo se va deformando, ¿no?
Bueno, y miren qué tan importante es. En algunos casos en la radiografía nos informan los radiólogos, esto parece ser una locura de la matriz. ¿Por qué locura? Miren, porque hay zonas que van, qué sé yo, volviéndose rarefactas, ¿no? Como deshaciéndose, como necrosándose el hueso. Y en otros sitios, pues hay un hueso endurecido, hay un hueso regenerado. Entonces, por eso decimos la locura de la matriz. Y resulta que estos casos en las personas que hemos visto ahí en el hospital, pues lamentablemente estos pacientes se habían infectado de un virus y se llama paramyxovirus, ¿no? O un virus lento. Y lamentablemente es un virus que no se lo puede eliminar. Entonces, a medida que se exacerbe la actividad del virus, pues se va produciendo estas deformidades, como en la calota craneana o en el maxilar, ¿no? Hay agrandamiento de los procesos alveolares, ¿no? Resorción de las raíces, pérdida de la lámina dura y espacio periodontal. En otras palabras, como hay esta deformidad en esta arcada, pues se van a caer los dientes, hay pérdida de los dientes en esta enfermedad de Paget, ¿no? El aspecto de apolillado o de algodón en rama, zonas radiolúcidas parchadas con hipercementosis radicular. Finalmente hay hiperostosis, ¿no? Hay dolor acompañante siempre en estos casos. A diferenciar, me estoy refiriendo a la enfermedad de Paget ósea, que se denomina osteitis deformante. No me refiero a la enfermedad de Paget, que es una enfermedad que lleva el mismo denominativo, pero se presenta en el pezón, por un cáncer que sale a el pezón, a la superficie del pezón. Luego podemos encontrar esta facies, ¿no? La facies leonina. Vean esta carita, cualquiera diría es un esqueleto de cráneo de un león, ¿no? Y pues lamentablemente estos casos pues se producen también de forma hereditaria y que pueden estar relacionados con la enfermedad de Paget, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, vean cómo hay zonas, ¿no?, de hueso, miren el hueso, hay zonas que van regenerando, hay otras zonas, miren, intactas, pero se van destruyendo. Precisamente esto lo denominamos locura de la matriz, ¿no? Entonces, miren el virus, el paramyxovirus, de alguna manera activa, estimula esos osteoclastos y esos osteoclastos van debilitando, van reabsorbiendo esos huesos. Por eso decíamos, hay ¿no?, casi radiolúcidas, pero pueden haber otras zonas de condensación. Miren cómo acá ya teóricamente se está empezando a formar un hueso nuevo. Miren, acá en esta placa radiográfica parecen los huesos apolillados. Miren, como si la polilla hubiera estado viviendo acá y hubiera producido un adelgazamiento de esta matriz ósea, ¿no? ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir? Hay una fase en la enfermedad de Paget, en la osteitis deformante, hay una fase osteolítica, una fase de destrucción del hueso, una fase mixta donde se destruye y se regenera. Y por último, una fase de hueso inmaduro. Clínicamente hay deformidad, fracturas de los huesos comprometidos. Y miren cómo esta osteitis deformante, esta enfermedad de Paget, puede producirnos un tumor de células gigantes o simplemente un osteosarcoma. En otras palabras, podríamos decir que esta enfermedad de Paget ya conlleva un riesgo, un potencial para producir, ¿qué cosa? Un tumor de células gigantes o simplemente un osteosarcoma. ¿Vean? Pero ¿quién fue el causante? Nosotros hemos encontrado en los varios casos que hemos visto en el hospital que estaban relacionados con este virus que letal, en realidad un virus que se queda latente en los huesos, logra llegar a los huesos y empezar a producir las lesiones de destrucción, regeneración, etcétera, ¿no? Y por último, estos pueden lamentablemente irse a producir un tumor de células gigantes o un osteosarcoma. Hablamos de la acromegalia.
¿no? Cuando vemos esta carita, miren, es una carita grande. Quién sabe nosotros tengamos la mitad, ¿no? No, esa carita no es tan grande, vean, una facies enorme, ¿no? Pero, ojo, está, aparte de ser enorme, pues está deforme, ¿no? Hay zonas que parecen mucho más grandes. Miren esta región del pómulo, ¿no? Del malar, parece que está más hipercrecido. Entonces, en la acromegalia hay zonas que han crecido de hueso exageradamente, no solamente de hueso, sino de parte blanda. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe la acromegalia? Tenemos que diferenciar que hay un gigantismo y hay una acromegalia. Cuando el niño está creciendo, tiene 10, 15 años, 16 años, wow, tu hijo está tan grande. ¿Cuánto mide tu hijo? 1,70. Wow, ya solo tiene 15 años. ¿Qué será cuando llega a sus 18? ¿Cuánto me dirá? Claro, llega a sus 18 y tiene 2 metros con 10. ¡Wow! ¿Y qué dice la gente? ¡Wow! Tu hijo está gigante, ¿no? Miren, entonces hay que diferenciar en qué es acromegalia y qué es gigantismo. En el gigantismo, teóricamente, el niño ha ido creciendo y ha llegado hasta los 10, 11, 12, 15, 16, 18 años de edad, pues los cartílagos de crecimiento aún no se han calcificado y por lo tanto en el gigantismo seguimos creciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque no se ha calcificado, no se ha detenido la proliferación de esta zona que se llama metáfisis. ¿Qué pasa con la acromegalia? En la acromegalia, pues lamentablemente este joven ha llegado hasta sus 17, 18 y como dicen siempre, le ha llegado la helada. ¿Y la helada qué produce? Una detención en el crecimiento. Esa proliferación del cartílago de crecimiento se detiene. ¿Listo? Perfecto. Y de pronto el joven se queda con unos 70 de altura, etcétera. Bueno, está 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 año, 2 años. Después de los 2 años, wow, no sé qué pasa. Lo he visto a tu hijo que sigue creciendo. No, pero ya ha detenido su crecimiento. Normalmente ya tienen que detener 18, 19 años de edad, pero sigue creciendo. Y de pronto su hijo tenía 1,70, pero ahora está teniendo 1,85. ¿Qué está pasando? O nuevamente la hormona de crecimiento está estimulando el crecimiento, el desarrollo de este cartílago de crecimiento. Ojo, pero en este estado donde ya se ha cerrado el cartílago de crecimiento, se ha calcificado el cartílago de crecimiento, pues lamentablemente se produce deformidad de la cara. No es lo mismo con el gigantismo. El gigante, pues, parece un gigante. Nada está deforme, solo está grande, enorme. Pero en la acromegalia, pues ya existe un aumento de tamaño. Los huesos se vuelven mucho más gruesos, ¿no? La carita, la facies se deforma. Entonces, el acromegalio, por decirles, es un paciente o presenta una facies ya deformada, grande pero deformada, ¿no? La causa metabólica, hay una hipersecreción de la hormona de crecimiento, la GSH. Se puede deber a que exista un micro o macroadenoma. Sabemos muy bien que la hormona de crecimiento se produce en la hipófisis. Entonces resulta que esta hipófisis en esta hipófisis puede producirse una hiperplasia de sus células, fundamentalmente de aquellas células que producen la hormona de crecimiento. Entonces, al existir mayor cantidad de células que produzcan esta hormona de crecimiento, pues lamentablemente el individuo que ha cesado su crecimiento empieza a aumentar nuevamente de longitud, que sus células óseas empiecen a desarrollar y a crecer, ¿no? Miren, aparición en la tercera, cuarta década de la vida. Aquí nos está hablando de eso, lo que les dije. Nosotros llegamos hasta los 17, 18 años, 19 años y ahí se detiene. Como dicen, ya le ha llegado la helada.
porque no debe tener su chica, pues ya debía conocer el amor de su vida, ¿no? Porque nosotros tenemos entendido que cuando uno ya está con una chica, pues las hormonas sexuales hacen de nosotros, hacen de las personas, y teóricamente se ha parado el desarrollo o el crecimiento. Pero ven, se ha parado a los 17, 18 ¿no? O 19 años. Pero ¿qué pasa acá? Ya ha llegado a los 30, 25, 26, 30 años de edad, y ahí empieza a crecer. Y ahí empieza a producirse estas deformidades. Sin distinción de sexo. Puede afectar a las mujeres como a los varones, etc. Inicialmente hay inespecificidad de sintomatología. El paciente empieza a producir bastante sudor en las palmas de las manos, en las plantas de los pies, hay debilidad muscular, hay el túnel carpiano, hay dismenorrea, si es damita, hay dismenorrea o amenorrea. ¿Qué significa dis? Una alteración en el ciclo menstrual. Amenorrea, que no existe ciclo menstrual. Una disminución de la libido, o sea, es el hecho de tener deseo sexual. No tiene deseo sexual. Claro, algo está pasando. Hay una hipersecreción de la hormona de crecimiento, ¿no? Si es damita, hay una esterilidad, hay hipertrofia ósea de tejidos blandos, hipertrofia frontal, hiperplasia cartilaginosa, hay prognatismo, hipertrofia laríngea de la voz, ¿no? Vean, entonces, esta es la acromegalia. Resumiendo, ¿qué es la acromegalia? Es un estado en el cual existe un exceso de la hormona de crecimiento. Y este exceso de la hormona de crecimiento actúa sobre las metáfisis, los huesos que ya han sufrido una calcificación, las metáfisis, ¿no? ¿Y esto qué nos va a producir? Una deformidad, primero un aumento del tamaño, pero ya con cierto grado de deformidad. En el área bucal hay una separación de los dientes. El paciente con acromegalia tiene una separación de los dientes, ¿no? Por agrandamiento del maxilar. El maxilar empieza a ser enorme, grande, y claro, los dientecitos que han crecido o que se han originado con un determinado tamaño, pues ya quedan como decirles entre comillas. Han quedado pues chiquitos frente a ese gran desarrollo del maxilar, ¿no? Bueno, la mordida cruzada posterior incompleta, macroglosia, labios prominentes, ¿vean? Muchas alteraciones a nivel del macizo facial. Pero fundamentalmente, les decía, hay una separación. Los dientes ya resultan ser chiquitos para esa gran mandíbula que aún sigue creciendo, desarrollándose. Hablamos del hiperparatiroidismo. ¿Qué es el hiperparatiroidismo? De pronto nosotros tenemos 4 glándulas paratiroides, ¿no ven? Tenemos 2 en el lado derecho y tenemos 2 en el lado izquierdo, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Qué función cumplen estas glándulas de la paratiroides? Estas glándulas producen o intervienen en la síntesis del metabolismo del calcio, ¿no? O sea, si hay hormona paratiroidea, pues nosotros vamos a tener un buen metabolismo del calcio en nuestros huesos. Si no hay, pues lamentablemente no vamos a tener. Pero ¿qué pasa cuando existe en exceso esta hormona paratiroidea? Quiere decir, ¿por qué se ha producido en exceso? No más quiere decir que hay un aumento del número de células, un aumento del tamaño de las glándulas de la paratiroides, ¿no? La causa puede ser primaria, ¿no? O sea, puede ser que desconozcamos o puede ser secundaria, ¿no? Pero fundamentalmente acá existen alteraciones endocrinas con hipersecreción de la PTH, hormona paratiroidea, ¿no? El laboratorio, una PTH y un calcio alterado, relacionado con la menopausia y los estrógenos. La clínica. Domingo era pues.
Clínica, entonces, ahora, está relacionado con la menopausia. ¿Por qué está relacionado? Entonces podemos ver algún grado de hiperparatiroidismo en la menopausia. Sí. ¿Por qué? Porque la hormona paratiroidea pues tiene mucha relación con los estrógenos. O sea, que de pronto una persona que en la menopausia tiene bajos los estrógenos y automáticamente activa la actividad de la hormona paratiroidea, ¿no? Clínicamente son asintomáticos, el paciente revela un grado de fatiga, de debilidad, de anorexia, de estreñimiento, de dolor óseo, etc. Afecta maxilar, se predomina del maxilar, bilateral y hay además de deformidad. En la radiografía, la osteoitis quística fibrosa a nivel bucal, monoloculares o poliloculares, ¿no? Una osteoporosis maxilar y mandibular, ¿no? Pérdida de los dientes. Todas, entonces, la hormona paratiroidea está relacionado con el metabolismo de los huesos y también de los dientes, como estamos observando. Fundamentalmente, esto es lo que produce una osteodistrofia renal por insuficiencia renal, una osteitis fibrosa quística. Los tumores pardos en el hiperparatiroidismo se producen también los tumores de células gigantes. Wow, ¿no? O sea, vean, el hecho de tener un incremento de la hormona paratiroidea está relacionado con la producción de ciertos tumores que se llaman tumores de células gigantes, también conocidos como tumores pardos del hiperparatiroidismo. Aquí vemos la misma lesión, ¿no? Cómo estos tumores de alguna manera producen estas células gigantes que van destruyendo al hueso, ¿no? Tumor de células gigantes. Nos llega al hospital varios casos, el último que hemos tenido hoy día precisamente nos ha llegado una pieza de amputación y en la rodilla y nos dice tumor de células gigantes, nos dice, claro, hemos empezado a revisar y hemos encontrado estas células gigantes destruyendo a este hueso, ¿no? Resulta que estas células gigantes no son nada más que los osteoclastos y estos osteoclastos tienen una función dentro de los huesos y esa función es de cepillar, de remodelar. Pero vean, en el hiperparatiroidismo se produce una ingente cantidad de células gigantes que empiezan a cepillar y a debilitar la estructura ósea. Al cepillar se levanta, si vale el término, el polvo, se libera el calcio que va por el torrente sanguíneo produciendo la hipercalcemia, que nos va a producir en conclusión en la calota craneana, en los huesos del maxilar, de la mandíbula, un grado de deformidad. Hipertiroidismo, hay cuánta gente que de pronto está en la calle y tiene estos ojos saltones, o cuando de pronto conversamos con alguien y le preguntamos, ¿no quieres ir al cine? Y pues sí, nos responde con tanta prontitud, ¿dónde, cuándo y a qué hora? Miren, realmente es una respuesta demasiado rápida a lo que nosotros esperamos. Probablemente sean pacientes que adolezcan del hipertiroidismo. Hiper significa alto y tiroidismo referido al trabajo, a la función de la glándula tiroidea, ¿no? Entonces, si yo hablo de hipertiroidismo, quiere decir que existe una gran cantidad de hormona T3, T4, que la hormona tirosina, triiodotironina, que se están elaborando precisamente en esta glándula tiroidea, ¿no? Bueno, clínicamente son pacientes que empiezan a transpirar, como ustedes verán, los trastornos hormonales nos producen transpiración, ¿no? Retracción del párpado superior, exoftalmos, facies rubicunda, el pelo es quebradizo y delgado, alteraciones cardíacas, hipertensión arterial. Muchos de estos pacientes que tienen problemas de hipertiroidismo nos vienen con hipertensión arterial.
puede ser que ustedes tengan que atender a este tipo de pacientes, ¿no? Que tengan estos problemas estos pacientes, ¿no? Y vengan con esta patología de, ¿sabe qué, doctora? No sé qué pasa. Estoy notando que mi hijo o que mi niño, pues, tiene problemas de que se le están cayendo los dientes o hay una erupción prematura de dientes permanentes. No sé, doctor, ¿qué es lo que tiene mi...? Bueno, y en adultos una osteoporosis de maxilar, ¿no? Entonces ya sabrán ustedes que una de las complicaciones no solamente es bucal, como estamos observando acá, probablemente sean pacientes que tengan problemas de hipertensión arterial o problemas de insuficiencia cardíaca o problemas cardíacos, ¿no? Bueno, eso es con respecto al hipertiroidismo. La enfermedad del hueso fantasma. Como ustedes verán, yo tengo esta arcada y aquí veo solamente algunos incisivos, ¿no? Pero no veo, es como que si mi arcada, si mi mandíbula se hubiese desaparecido y en su lugar hay esbozos de lo que parece una arcada de una mandíbula, ¿no? A esta enfermedad del hueso fantasma, conocida como síndrome de Gorham, ¿no? No se le ha encontrado una base, ¿no? Como decir, una causa misma, ¿no? La causa es desconocida, no se sabe por qué, pero empiezan a desaparecer zonas de hueso, ¿no? No bases genéticas ni metabólicas, no se ha encontrado nada realmente, pero empieza a desaparecer. Por eso se dice enfermedad del hueso fantasma. Que alguien dice, he visto un fantasma, pero no podemos explicar por qué aparecen esos fantasmas, ¿no? Clínica, hay dolor óseo. El paciente dice, me duele, y van del odontólogo y no encuentran sus dientecitos, están bien, claro que atrás no, y se hace tomar una placa radiográfica, wow, y ahí nos damos cuenta que le falta una gran parte de su mandíbula, una gran parte de su maxilar, ¿no? Fundamentalmente en la mandíbula. Hay osteolisis lenta, se va destruyendo todo este hueso y progresiva, masiva, ¿no? De todo, puede ser de una determinada zona del maxilar o pues, lamentablemente todo el maxilar, ¿no? Puede desaparecer toda la mandíbula, ¿no? A la radiografía radiolucidez, estamos viendo los huesos en radiografía, pues en imagenología, se describen por la condensación, ¿no? Por la densidad del hueso, ¿no? Vean acá, aquí es más denso, entonces yo digo radiodenso. Y si no hay, como en este caso, miren, como que en este sitio ya no hay hueso, entonces yo digo radiolúcido. Miren acá entonces, lo que voy a ver, si no hay hueso, pues hay en esta zona radiolucidez paulatina por resorción ósea. El hueso está reabsorbiendo, ¿no? Hay reemplazo por tejido conectivo muy vascularizado. En vez del hueso, pues aparece un tejido conectivo vascularizado, así como que si estuviera queriendo regenerar, reparar o simplemente hacer una cicatriz, pero ya de tejido conectivo, ¿no? Alteraciones del paladar y los labios. Vemos esta imagen, uno dice, pueden haber alteraciones en el paladar, sí. ¿Pueden haber alteraciones en los labios? Sí, ¿no? Entonces vamos a hablar de esto. Y les pongo cuáles son las causas, ¿no? Y les he puesto de herencia potencialmente monogénicas, ¿no? Probablemente sean mutaciones cromosómicas que están afectando a un arco braquial, ¿no? O qué sé yo, un proceso mandibular, un proceso que pues de origen a la mandíbula, la fusión de estas dos mandíbulas, etcétera, ¿no? Entonces puede ser que exista un trastorno hereditario. Y luego después consideramos como causa a una herencia poligénica, ¿no? Poli significa muchos y genética o génica, pues de muchos orígenes, ¿no? Y me voy a parar un poquito acá, pues yo cuando fui a hacer mi año de provincia, me fui hacia el lado del lago y en ese sitio, bueno, yo los cuento de unos 40 años, un poco menos tal vez, y me tocó hacer muy cerca del lago.
Y yo tenía pues, la responsabilidad de vacunar a todos los niños, todos los lactantes, ¿no? Y me fui con la enfermera y qué sé yo, mi conservador de vacunas, nos fuimos al campo y encontramos una población que está muy cerquita del lago, muy cerquita ahí de Guatajata, ¿no? Más o menos por ahí encontró. Y bueno, y resulta que entro a vacunar a un niño, bueno, nadie salía a hacerse vacunar porque la gente no cree en las vacunas en el área rural. Y bueno, entré y la enfermera en Aymara les habla y bueno, acceden algunos y otros no acceden. Pero como teníamos que traer informes para el ministerio, como yo estaba en mi año de provincia, dije, vamos a lograr ingresar a los domicilios. Y entramos a los domicilios. Y resulta que al entrar a uno de los domicilios me encuentro con que había un lactante. Y bueno, me lo traen y les digo, les explico con enfermera, les explica que era importante vacunarles porque pues, podían padecer de niños un poquito más grandes o jóvenes de algunas enfermedades fatales. Accedieron a la vacuna, pues me fui a otra casa y pues no salía nadie, también entramos con enfermera y obligamos a vacunar la siguiente, pero cada vez que me hacía de un domicilio al otro, etcétera, encontré que pues lamentablemente algunos de estos niños presentaban este labio leporino. Yo dije, ¿qué pasa? Que en esta familia se mezcló con esta otra y la otra, que todos son como hermanos genéticamente. Miren, como todos los niños, casi una gran parte, casi el 25% de estos niños, de la totalidad en esa comunidad, pues presentaban este labio leporino. Entonces empecé a investigar y dije, ¿por qué estos niños presentan estas alteraciones, no? ¿Será que los niños pues tienen alguna mutación genética? Se trató de encontrar, pero lamentablemente nunca encontré una respuesta adecuada. Entonces se habla de la herencia poligénica. Entonces, dentro de las hipótesis que se plantearon en las reuniones con los médicos especialistas, dijeron, es una herencia poligenética. ¿Qué ha pasado? Entonces, puede ser que la radiación solar, el agua que están consumiendo, quién sabe, sea más salitrada o algo ha producido estas alteraciones genéticas para presentar precisamente este labio leporino o esta hendidura del paladar, ¿no? Y aquí tenemos la isquemia, las nutricionales, deficiencia de la vitamina B2, vitamina A, emociones, el estrés, los traumas, el alcoholismo y las drogas. ¿Quién sabe los padres cuando estaban gestando bebieron mucho alcohol o tienen algunas infecciones propias de la área, algunas infecciones virales, ¿no? La incidencia es de 1 en 1.500 nacimientos. Se incrementa con la edad materna. O sea, a mayor edad que presente la madre gestante, pues lamentablemente el bebé o el producto puede ya tener estas lesiones a nivel del labio o el paladar. Estas alteraciones del paladar y los labios, 80% son unilaterales, ¿no? Unilaterales. Tenemos el trafe medio y el 80% son unilaterales. Y aquí va lo importante, grábense esto. El 99.99, así como hacen las promociones, qué sé yo, esta empresa Manaco, pues corresponde al maxilar superior. ¿Qué quiere decir? 0.1 podemos encontrar en el labio o en el maxilar inferior, pero fundamentalmente están localizadas en el paladar superior, ¿de acuerdo? De ellos, 80% son unilaterales. Estamos viendo acá que si bien es unilateral, pues hay otra muesca acá en el lado contralateral, puede ser el derecho, ¿no? Pero la norma es 80% unilateral, sí, generalmente en el maxilar superior, ¿no? Ahora bien, puede decir que la lesión, mire, solo como en este caso, miren, puede decir que exista solo una hendidura del labio. Como ven acá, solo es una hendidura del labio, solo el labio está comprometido.
y esto se presenta más en varones. También es conocida como muescas, ¿no? Como depresiones, hasta las fisuras completas que pueden llegar hasta la raíz del diente. Pero acá yo lo que veo solamente es un labio hendido, ¿no? Partido, si vale el término, ¿no? O pueden solamente ser unas depresiones, no tan como estas que estamos observando, son ser superficiales, como que de pronto hubiera habido una cicatriz, se hunde un poquito, esas son las muescas o depresiones. La segunda forma de presentación de las alteraciones del paladar y de los labios son la hendidura labio-alveolar, que quiere decir que se ha hendido el labio y el alveolo. Miren, acá estoy viendo una fisura completa, pero quién sabe, solo se ha hendido este labio y se ha hendido el alveolo, ¿no? La parte alveolar de ese hueso, ¿no? Y aquí tenemos la hendidura labio-alveolo-palatina, y es un poquito más, sé que el compromiso ya está entrando en profundidad, ¿no? Bueno, a veces podemos encontrar la úvula bífida, ¿no? Que normalmente tenemos una úvula, pero esta úvula es única. Pero de pronto en algunas personas, por estos problemas, por estas alteraciones en este segmento de formación de la mandíbula, del reborde alveolar, de los labios, puede afectar que la úvula, y la úvula puede presentarse de forma bífida. Luego tenemos la fisura palatina incompleta y la completa. Fisura del paladar, más en mujeres, es unilateral y bilateral. Bueno, ahora vamos a utilizar esta clasificación, ¿no? La clasificación de BAU. Hay una clasificación de BAU para labios, pero también hay para alveolo, para el hueso, para el paladar. Empezamos con los labios. BAU para los labios. Tipo 1, depresiones o escotadura unilateral del borde, ¿no? Del borde. Rojo de libre que no se extiende al cuerpo del labio. Tipo 2, depresión o escotadura, las muescas que se extienden hasta el cuerpo del labio sin afectar al piso de la nariz. Tipo 3, una hendidura unilateral del borde rojo del labio mucocutáneo hasta el piso de la nariz. ¿Quién llega dentro de esta clasificación? ¿Quién llega hasta el tipo 3? Pues lamentablemente esta variante hace de que la lesión del labio, etcétera, pueda llegar hasta el piso de la nariz. Y el tipo 4, miren, ojo, en el tipo 3 siempre es unilateral. En el tipo 3 siempre llega hasta el piso de la nariz. Pero ¿qué pasa acá en el tipo 4? La hendidura es bilateral, incompleta o completa, que compromete el hueso maxilar alveolar. El tipo 3 no compromete al hueso maxilar o alveolar, solo está en parte blanda. El tipo 1 es una depresión, es como que un mochito, ¿no? Como que un mochito le hubieran apretado, se ha cicatrizado, se ha hundido. En otras palabras, el labio presenta una escotadura. En el tipo 2 es una escotadura, pero que de alguna manera se extiende hasta el cuerpo del labio, es decir, un poquito más grueso, penetra, qué sé yo, unos más de 6, 7, 8 milímetros. Entonces nos va a dejar una muesca fundamentalmente que va a ocupar ya el cuerpo del labio, sin afectar al piso de la nariz. En el tipo de 3 ya está esa lesión, se está extendiendo hasta el piso de la nariz, pero es unilateral, en un solo lado. En el tipo 4 es bilateral, puede ser completa o incompleta. Tenemos también otra clasificación, ¿no? Tenemos otra clasificación, como estamos viendo acá, ¿no? Puede ser esta clasificación para el paladar, ¿no? En la primera solo hemos hablado del labio, la lesión del labio, que puede ser tipo 1, 2 y 3, 4, ¿no? Y ahora vamos a hablar solo del paladar, de esta parte. Miren, cuando yo les muestro esta, yo puedo decir que hay una lesión en el paladar, miren, en este caso el paladar duro, ¿no? Y además un paladar blando, miren, tal vez hasta atrás se está viniendo. Miren, entonces, de acuerdo a esto, yo puedo decir, si es bilateral, seguramente que es
tipo 4, BAU para el paladar, perdón, BAU para el paladar tipo 4. Si es solamente, ¿por qué? Porque es bilateral. Si es unilateral, si fuera solo este lado y este otro estuviera sano, yo digo tipo 3 para paladar, de BAU, la clasificación de BAU. En el tipo 2, paladar blando y duro sin sobrepasar el agujero del incisivo. Puede ser que haya iniciado la lesión atrás y tenga una fisura, una hendidura del paladar blando y parte del paladar duro, es decir, el hueso, pero ojo, sin sobrepasar el agujero. ¿No ven? Aquí sin sobrepasar el agujero incisivo. Y el tipo 1, solo paladar blando, es decir, de la parte de atrás solo hay una hendidura del paladar. Aquí hay una imagen por la cual también ustedes pueden ver. Miren, el tipo 1 no solo afecta al paladar blando, ¿no? Está hendido, pero solo está afectando al paladar blando. El tipo 2, paladar blando y paladar duro, sin sobrepasar el agujero incisivo, que puede ser completa o incompleta, pero no está sobrepasando el agujero incisivo. El tipo 3, ¿no? Miren acá. Tipo 3, paladar blando y duro, agujero incisivo y proceso alveolar unilateral. Miren, y aquí tengo el tipo 3, donde ya la lesión se ha extendido. Empieza acá, paladar blando, paladar duro, y ya está sobrepasando el agujero incisivo, ¿no? En el tipo 2 no sobrepasa el agujero incisivo. En el tipo 3 ya ha sobrepasado, ¿no? Y el tipo 4 ya es bilateral, ¿no? Aquí en el tipo 3 unilateral, en un solo lado, puede ser el lado izquierdo o el lado derecho que esté afectado, y en el tipo 4 los dos lados, bilateral derecho e izquierdo. Aquí vean, entonces yo puedo catalogar a esta imagen como el tipo 4 de la clasificación de BAU, donde hay una lesión del paladar blando en la parte de atrás, paladar duro, agujero incisivo, vean ustedes, y proceso y además y proceso alveolar bilateral. Alteraciones del paladar y los labios. La clínica, miren, esta es una úvula bífida, una partecita de la úvula, y aquí está la otra partecita de la úvula, ¿no? ¿Ven? Es una úvula bífida. Hay una incompetencia velopalatina, hay una disfunción de la trompa de Eustachium, hay una otitis media y un déficit auditivo. La hendidura del paladar blando, incompetencia palato-orofaringe, pérdida del sellado entre la nasal y la bucofaringe. Además hay un ruido nasal. ¿Dónde hay el ruido nasal? En la hendidura del paladar blando. Solo hay una hendidura. Hendidura del paladar duro, proceso alveolar. Generalmente, como falta esta zona, como esta zona está hendida, etcétera, puede existir anodoncia del incisivo lateral, temporal y permanente u otras alteraciones, ¿no? Restos de dientes pueden aparecer también en los dientes que están afectados en esta lesión del paladar blando y duro. Pueden ser afectados en número, el tamaño y la forma de estos dientes. Alteraciones solamente, miren esto, que es importante, los tratamientos son la cirugía reconstructiva en la primera etapa de la infancia. Algunos dicen, para operarlos tienen que tener mínimamente un peso de 4.5 kilogramos, ¿no? Se hace generalmente una queiloplastía, ¿no? Hay un actor que tiene precisamente este tipo de tratamiento, es aquel actor que actúa como enemigo de Batman, ¿no? Y ha salido como en Joker, creo, en una de estas películas. Bueno, queilitis glandular. Estamos hablando de la patología del labio, solamente del labio. Puede haber una hiperplasia de glándulas secundaria a una infección crónica o una hipertrofia labial, ¿no? Resulta que la infección, ¿no?, puede producir una hiperplasia de las glándulas que se encuentran ahí en el labio.
y producir una hipertrofia labial. Quiere decir que es un labio carnoso, gordo, grande, representativo, pero por una infección crónica de las glándulas que corresponden a este labio, ¿no? La etiología es desconocida, no la sabemos, ¿no? Fuerte rasgo inmunitario. Hay predisposición a otros factores, como la exposición a irritantes, radiación solar, ambiental, viento y polvo asociado a tabaquismo. Muchas veces vemos en personas que viven en las calles, en otras palabras, que hacen su comercio en las calles. Entonces, estas pues están sujetos a la radiación solar. Y de alguna manera la radiación solar produciría esta infección e inflamación crónica de las glándulas y, consecuentemente, una hipertrofia del labio, un labio mucho más grueso, ¿no? La clínica: el labio inferior grande y evertido, con sequedad y presencia de nódulos rojizos, fundamentalmente por alteraciones en la desembocadura de las glándulas salivales menores. El diagnóstico diferencial: una queilitis granulomatosa. Variantes: tenemos el tipo simple, el tipo supurativo superficial y el tipo supurativo profundo. Vean ustedes, esta es una variante tipo supurativo superficial. Vean cómo en los labios se ha producido esa inflamación y consecuentemente hay una producción de un material purulento que se ha desecado en la zona. Queilitis granulomatosa, a diferenciar entonces, yo tengo una queilitis glandular. ¿Por qué se produce la queilitis glandular? Pues puede ser por la radiación solar. ¿Qué presenta el labio con queilitis glandular? Una hipertrofia, un aumento del tamaño del volumen de ese labio, ¿no? ¿Debido a qué? A que existe un aumento, un incremento de los acinos secretores de las glándulas, ¿no? Y dentro de estas tengo el tipo simple, el tipo supurativo superficial y el tipo supurativo profundo. Ahora vamos a hablar de la queilitis granulomatosa. También se lo conoce como síndrome de Meissner, ¿no? Existe un edema no doloroso, difuso del labio inferior. Miren, este labio está edematizado, ¿no? Quién sabe, no le duela, pero el paciente viene a la consulta y dice: no sé qué ha pasado, mi labio está engrosándose, siento que está más grueso que el otro. Hasta a veces me parezco un moreno qué sé yo, un moreno de las fraternidades, y miren cómo me ha crecido el labio, siento que está regordete. Claro, puede ser que este paciente esté adoleciendo de esta queilitis granulomatosa o de este síndrome de Meissner. La causa es desconocida, no las conocemos. Clínicamente se conocen dos tipos, un tipo sarcoide, un tipo linfadenumatoso, ¿no? Dentro de ese el síndrome de Merkel-Rosenthal, con labios edematizados, ¿no? Fisurados y de color parduzco, asociado a parálisis facial intermitente y lengua escotal. Histopatología: un edema inflamatorio, ¿no? Linfocitario perivascular y granuloma sin calcificación. Por eso se dice granulomatosa, porque aparte de existir una inflamación de tipo crónica, pues estos linfocitos pueden estar, qué sé yo, localizados por fuera de rodeando los vasos sanguíneos, pero de ninguna manera se forman las denominadas células gigantes o los granulomas, ¿no? Síndrome de Peutz-Jeghers. Alguna vez hemos visto en la calle cuántas personas, ¿no?, que tienen unos lunarcitos, unas pigmentaciones en la mucosa labial. Ven acá, toda esta superficie. Es como que si yo hubiera cargado tintas o a su tóner de su impresora, y a veces se queda de a poquito manchado, ¿no? Pero resulta que acá, pues los pacientes, además de tener estas lesiones pigmentarias, ¿no?, que pueden localizarse en los labios, pueden estas lesiones pigmentarias aparecer en la mucosa yugal, en la superficie de los incisivos, en la gingiva, etcétera, ¿no?
o en la lengua posterior. Bueno, vean ustedes, entonces este síndrome de Peutz-Jeghers no es nada más que la pigmentación de los labios y parte de la cavidad bucal, ¿no? Cuando vean esto, pues lo primero es que tendrían que preguntar, ¿y cómo está la familia? ¿Por qué me pregunta doctor? No, ¿por qué? Porque a veces este síndrome está asociada a una poliposis intestinal familiar difusa. ¿Quién sabe? Miren, esto es lo importante. A veces los pacientes vienen y dicen, doctor, ¿sabe que tengo un problema? Al dentista van, lo propio doctor, ¿sabe que tengo un problema? Y estoy notando que, bueno, antes tenía un solo lunarcito, pero estoy observando que tengo varios lunares en mi boca, ¿no? En mis labios. ¿Qué será, no, doctor? Pues hay que hacer un diagnóstico, ¿no? Mandaremos un pedacito de esta biopsia y lo mandaremos a patología para que de alguna manera nos dé alguna pregunta. ¿No serán nevos o será este síndrome de Peutz-Jeghers? ¿No? Pero aquí va lo importante. Le pregunté, no nos interesa, calmaremos, mitigaremos la angustia de la paciente y le diré, señora o señorita, ¿sabe que lo que usted tiene es una hiperpigmentación labial solamente? Doctor, ¿y será que esto se va a volver en maligno, un melanoma maligno? ¿Será, doctor? Tranquila, señora. ¿Cómo está ahí en torno de disimulado? ¿Cómo está el aparato gastrointestinal? ¿Cómo anda? ¿Hay diarreas? ¿Cómo? Sí, doctor, le cuento además que tengo muchos dolores a nivel del abdomen. ¿Será que tengo algún problema? Y esto es lo más importante a lo que me refiero. Hay que cuidar esto, porque esto jamás se va a malignizar. Pero esto sí. Miren, tantos, ¿no? Pólipos. Entonces, los pólipos en el intestino presentan un potencial de malignización. Entonces, no me interesa mucho en el síndrome de Peutz-Jeghers la presencia de estas zonas pigmentadas en los labios o en la cavidad oral. Lo que me interesa es que hay que cuidar ese intestino, porque este síndrome de Peutz-Jeghers está asociado a una poliposis del intestino, ¿no? Miren, múltiples, y algunos de ellos se puede malignizar. Neurofibromatosis. Alguna vez hemos visto pacientes que están de pronto con estas, y tenemos a veces en la casa, ¿no? Miren, ay, no sé qué ha pasado, pero desde niñito he tenido esta mancha, se llama manchas café con leche. Y saben que yo tengo una grande en todo el abdomen. O saben que yo tengo otra grande en la nalga. ¿Y cuán grande es? Pregunta el médico. No sé, doctor, debe tener unos 7 u 8 centímetros, ¿no? Miren acá. O algunos dirán, no, yo tengo pequitas en el cuerpo, ¿no? Entonces es fundamental. En esta neurofibromatosis aparecen estas manchas café con leche, ¿no? Grandes, extensas. Y cuando uno está viendo esto, probablemente el paciente tenga esto, que es fundamental, los neurofibromas, ¿no? Entonces, vean, la neurofibromatosis presenta las manchas de café con leche, los neurofibromas, ¿no? Que se presentan ahí en la superficie de la piel, ¿no? Como pequeñas verruguitas, y quién sabe, eso son o parte de un componente de la neurofibromatosis. Resulta que además existe esto, ¿no? Vean acá, yo tengo el iris, ¿no? La pupila, y aquí aparecen estas manchitas, miren, estas manchitas que son denominadas nódulos de Lisch. Entonces ya puedo decir, en la neurofibromatosis tipo 1 existe manchas café con leche, los neurofibromas y estas manchitas que se llaman nódulos de Lisch, ¿no? La tríada. Cuando uno reconoce esto, tranquilamente puede decir que es una neurofibromatosis. Bueno, hasta ahí queda nuestro estudio. No, porque cuando se presenten en el cuerpo estas alteraciones, lamentablemente la mutación suele presentarse en el cromosoma 17Q. La neurofibromatosis va con la mutación del cromosoma 17Q. Ven acá también en esta mucosa yugal, vestibular encontramos, miren, en esta gingiva encontramos que
un tumor. Le han hecho una biopsia y se ha confirmado que era un neurofibroma. Tenía además las manchas con leche en el cuerpo y seguro estamos en colocarle el diagnóstico de una neurofibromatosis. Resulta que aquí aparecen dos tipos de neurofibromatosis, la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 pues corresponde a la mutación del cromosoma 17q. En cambio, en la tipo 2 exclusivamente existe la mutación en el cromosoma 22. Y lamentablemente en este tipo de pacientes pues se presentan neurofibromas, ¿no? Pero fundamentalmente en el trayecto del nervio acústico, ¿no? O sea, en el oído, ahí está el problema. En cambio acá es más en el cuerpo. Fositas labiales. Es de carácter hereditario. Existen dos tipos de presentación, uno paramedial, como ustedes ven. Aquí tengo las fositas labiales, ¿ven? Fositas labiales, ¿no? Dos tipos, una paramedial y una comisural. Puede presentarse muy cerca de la comisura, y hay otra que es de locación medial, ¿no? Es importante que afecte al labio superior o inferior, ¿no? Y aquí se presenta un síndrome, el síndrome de Van der Houte, ¿no? En este síndrome de Van der Houte se relaciona con el labio leporino, o sea, puede existir estas fositas y si existe el labio leporino, decimos es el síndrome de Van der Houte, ¿no? Y además las fístulas labiales. Corresponde a ¿qué son en realidad estas fositas? Nada más que son invaginaciones de la mucosa labial o simplemente glándulas mucosas obstruidas. Fositas comisurales, ¿no? Vean, aquí yo tengo una fosita comisural, es hereditaria, autosómica dominante. Existen depresiones saculares en las comisuras labiales secundarias a un cierre incompleto de la hendidura. Bueno, con eso terminamos nuestra clase y nos vemos la siguiente semana. Hasta aquí vamos a dar la práctica de esta y la siguiente semana. Al final de la subsiguiente semana, pues estará disponible el cuestionario para todos los estudiantes. Creo que el día viernes es feriado, pero voy a pedirles que por esta vez pasemos nuestras prácticas de forma regular porque ya casi estamos apretaditos. Nos falta harto temario todavía y pues tenemos que apretarnos un poquito en el temario. ¿Hay alguna pregunta? Doctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estaba diciendo sobre la neurofibromatosis del tipo 1 y tipo 2. Dijo que uno afectaba lo acústico y el otro al cuerpo. Más o menos, ¿a cuál se refería? El 2 afecta más al nervio acústico y en esta existe una mutación del cromosoma 22. En el tipo 1, que es la forma tradicional de encontrar una neurofibromatosis, está afectado el cromosoma 17q. ¿Listo? Y resulta, hay cuánta gente que me pregunta, doctor, ¿qué pasa cuando hay un neurofibromas del acústico? También hay manchas de café con leche, pueden existir, pero no es el requisito, porque la lesión está a nivel del nervio acústico, ¿no? Hay muchos pacientes que no tienen estas manchas de café con leche, unas pequeñas pequitas, como ustedes están observando acá, pueden presentarse en el dorso del cuerpo, de la mano, del antebrazo, etcétera. Son pequeñitos, cualquiera diría, no, son solamente pequitas. Y luego, después de un tiempo, vienen a la consulta con dolor a nivel del oído, sienten que están perdiendo la audición, van del otorrino, luego ande el neurólogo y a veces les toman una placa radiográfica, una tomográfica y encuentran en el oído interno, encuentran el desarrollo de sobre el trayecto del nervio acústico, un tumor, que es un neurofibroma, pero del acústico, ¿no? Del nervio acústico. Entonces decimos, esto corresponde a una neurofibromatosis tipo 2, donde existe una mutación del cromosoma 22.
Y si ustedes ven que ahora no se me asusten de ver esta nalgota con esta manchota así, ¿no? Grandota, ¿no? A veces tenemos de pronto en el cuerpecito de medio centímetro, de 1 centímetro, de 4 centímetros, pues tranquilo, hay que quedarse tranquilos, ¿no? Pero ya si tenemos varias de estas manchitas, probablemente mañana podamos desarrollar estos neurofibromas, ¿no? En algunos de los libros van a ver que dicen realmente son los hombres árbol, ¿no? Alguna vez están en Netflix y uno ve esas, o en YouTube y en Netflix, sí, hay un programa de salud, ¿no? Y pues muestran cómo hay gente que todo el cuerpecito empieza a presentar estos neurofibromas. A Dios gracias les digo, estos neurofibromas raramente se malignizan, ¿no? Podemos ver en el hospital, qué sé yo, en este año debe haber unos 20 neurofibromas, pero no he visto ninguno. El año pasado tampoco he visto ningún neurofibrosarcoma, pero vean, son benignos. Sin embargo, los del nervio acústico, estos sí se pueden malignizar. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo más? Ahora pregúnteme del examen de ayer. ¿Por qué han dado tan mal de esdras? Se han hecho gambetear con esa pregunta de la obesidad. 37, ¿cómo es que su índice de masa corporal? 27.8, ¿qué tal? Y les he dicho obesidad y todos me han clavado, todos. Cuando eso hemos repasado en la práctica, hemos dicho, ¿desde cuándo se dice obeso? Y les he dicho incluso, les voy a preguntar en el examen, cada uno se va a medir, a tallar y bueno, y va a sacar su índice de masa corporal total. Y no lo han dicho. Y casi una gran parte me ha respondido, todos. Cuando les he reiterado, les he dicho, si ustedes están con un índice de masa corporal por encima de 30, pues están en la obesidad. Si están con 28, 29, están en sobrepeso superior. Si están con 26, 27, pues sobrepeso inferior. Pero no es obesidad. Y no tenía que ver artrosis, no tenía que ver los otros problemas. ¿Algo más? Bueno, ha sido un placer. Muy buenas noches. Tengan todos ustedes y hasta otra oportunidad.